Es popularmente conocido el término Big Three, la triada de mangas shonen conformados por Naruto, One Piece y Bleach. Pero dentro del mundo del manga también existe otra triada mucho más oscura, caracterizada por su crueldad, su dureza y pegar muy bien con After Dark de fondo. Estos son Berserk, un clásico de la fantasía oscura, Vagabond, la epopeya de Musashi Miyamoto, y por último Vinland Saga, el relato de Thorfinn y la búsqueda de la paz. El protagonista de este último es alabado a través de muchísimos memes como uno de los mejores protagonistas, y por eso voy a hacerle un análisis. Aviso que en cada sección, después de cierto punto, voy a hablar con spoilers del manga, y que a día de hoy no está terminado, por lo que si mañana sacan un capítulo diciendo que Thorfinn tiene impulsos oscuros como Mikey, y se cagan totalmente en el personaje, en este video no va a importar. Empezando con su diseño, el cual, a diferencia de muchos otros protagonistas, varía muchísimo conforme la serie avanza, y representa muy bien al personaje y su estado mental. Como la serie abarca toda la vida de Thorfinn, tenemos que empezar con su niñez. El diseño no es muy complejo, pero un aspecto muy representativo es el corte de pelo. Mantiene una forma redondeada y sin muchas imperfecciones, representando cómo durante esta etapa la vida de Thorfinn era simple y completa, con toda su familia, con sus amigos y con su padre. Uno de sus mayores cambios sucede cuando se une a Askeladd. Aquí podemos ver a un Thorfinn con un peinado no solo muy crecido, sino poco cuidado, perdiendo aquella forma que tenía en el pasado, pasando a estar mucho más despeinado. Esto te deja ver el cambio del prota, pasando de ser un niño limpio y pulcro a una bestia sucia y salvaje. En el arco de la granja, luego de perder la motivación para vivir, Thorfinn deja crecer aún más su pelo, dejándolo decaído y mugroso, dejando en claro el abandono por el que estaba pasando. Mientras que antes mostraba ferocidad, ahora muestra dejadez y desamparo. Luego de esto sufre pequeños cambios como cuando se ata el pelo para atrás, el cual uno lo puede interpretar como Thorfinn intentando seguir adelante, cargando con todo su pasado en la espalda, ya que mientras tuvo el pelo largo, este solía tapar su mirada. Ahora sí, va a haber pequeños spoilers del manga. Luego de este arco, él toma la peor decisión de su vida: cortarse el pelo. Durante esta parte, Thorfinn busca un balance entre la paz, que es su objetivo, y el daño que causó al mundo. Por esto mismo, su pelo mantiene la forma redondeada que tenía de chico, pero con varias imperfecciones. Está clarísimo que este es el peor corte que le queda. Y por último, en el arco actual, Thorfinn tiene un peinado corto, hacia atrás. No solo por la propia cara, se nota cómo él ha crecido y madurado luego de atravesar todos sus problemas, sino que el pelo ahora representa que su vista ya no está nublada y que sus problemas ya están atrás. Como dije, el prota tiene muchos diseños y siento que cada uno de ellos te cuenta algo diferente. Al ser el protagonista, él tiene que cargar con gran parte del peso de toda la serie, pero aunque parezca paradójico, durante los primeros arcos Thorfinn verdaderamente no es tan influyente en la trama. Durante el prólogo y todo el comienzo me atrevería a decir que Askeladd funciona más como protagonista, ya que es uno de los personajes más influyentes para la trama, luchando contra el reino de Inglaterra y aliándose con Canute para obtener la corona. En esta parte, Thorfinn funciona más como un secundario, el cual cumple únicamente las órdenes de su líder, mientras que Askeladd es quien verdaderamente toma las decisiones más importantes y quien afronta las consecuencias de sus actos. Es más, como espectadores somos capaces de ver sus pensamientos internos mientras que en otros personajes no. Luego, en el arco de la granja, vuelta a lo mismo, el protagonista en mi opinión es Einar, quien tiene más tiempo en batalla y se ve mucho más involucrado en la trama de este arco. Thorfinn se dispone a ayudar a su hermano, a salvar a la mujer que ama y a todos sus compañeros, pero verdaderamente él no es parte del conflicto de la trama, pero sí que en este caso es quien la resuelve. De aquí en adelante, él sería definitivamente el protagonista de la historia. No solo teniendo un peso en la trama, habiendo combatido con Canute, el rey de Dinamarca, siendo hijo de Thors, el troll de Jom, y nieto del tercer líder de los Joms Viking, y heredero al título, sino que todos los próximos arcos se dan y resuelven por él. El arco del mar Báltico se da por recaudar ingresos para la creación de Vinland, y todas sus subtramas también. Por embarcar con Gudrid tendrían que luchar contra Sigurd, por sus acciones tendrán que confrontar a Hild, y por su sangre se verá involucrado en la batalla de Jomsborg contra Floki. Y durante este último arco, él es parte central, ya que está llevando a cabo el plan de crear Vinland, con todos los inconvenientes que trae. Ahora sí, estuve explicando algunos aspectos interesantes de Thorfinn, pero verdaderamente esto no es nada en comparación al personaje que es. Empezando con él de pequeño, en un principio Thorfinn era un niño común y corriente, el cual se divertía jugando a los guerreros y escuchando las aventuras de Leif. Soldados del ejército de Dinamarca llegarían para llevarse a hombres para la guerra, entre ellos Thors, su padre. Thorfinn, emocionado, empieza a prepararse para la guerra, buscando las antiguas armas de su padre y quedándose enamorado ante ellas. Thors es quien intenta ponerle los pies en la tierra y decirle la tan icónica frase: nadie tiene enemigos.
Ya con este comienzo tan bueno es difícil que vaya para mal. Esta escena es increíble, no solo por las palabras tan sabias de Thor, sino también por el significado visual que te deja ver. Thorfinn, como el niño que era, idealizaba la guerra y por eso quedó tan fascinado al ver la hoja y el brillo de la daga. Y su padre decide lastimarse para mostrarle el propósito con el que había sido creada: hacer daño a las personas y asesinarlas, independientemente si es por buenas o malas acciones. Esto quedaría mucho más claro más adelante. Al zarpar, Thor y los hombres del pueblo se enteran que Thorfinn se había escabullido. Al encontrarse con Askeladd, Thor le reta un duelo en el que sale claro vencedor, pero uno de los mercenarios salta y amenaza al niño. Ante eso, su padre sacrifica su vida para salvar a Thorfinn. La misma daga que el prota usaba para defenderse y que tan linda le había parecido, fue la misma que usó Bjorn para amenazarlo y provocar la muerte de su padre, dejando en claro el significado de aquellas palabras. De acá en adelante, el prota se dedicaría a entrenar y pelear contra Askeladd, hasta asesinarlo y vengar a su padre, tanto así que se unió a su grupo solo para estar más cerca de él. A los 10 años, malherido por la guerra contra Inglaterra, fue amparado por una humilde familia inglesa que lo cuidó y protegió de los soldados. Él les advierte de la llegada de los vikingos, demostrando esa empatía que todavía le quedaba. Sin embargo, con la llegada de Askeladd y habiéndolas perdido de vista, podemos ver el cambio en Thorfinn. En vez de haberse preocupado e ir a rescatarlas, simplemente respira y sigue con su camino, con una cara de desinterés, demostrando que aquel chico bondadoso ya se había desvanecido. Y este ciclo de llegar y asesinar continuó durante mucho tiempo, tanto así que ahora ni se inmutaba viendo la muerte de niños o las violaciones de mujeres. Aún así, este seguiría teniendo varios sueños con su padre, en el que éste le incita a dejar ese camino, pero estos siempre terminan de la misma manera. Tantos años junto a Askeladd hizo que estos dos se tengan una relación un poco extraña, ya que uno quería matar al otro, pero eran capaces de convivir en un mismo grupo. Durante la guerra contra Inglaterra, Thorfinn sería asignado como guardia de Canute, el príncipe de Dinamarca, con el que tendría una corta pero divertida relación, en la que Thorfinn lo boludeaba por ser tan tímido y débil, haciendo que Canute pueda abrirse más ante las personas. Todo se mantendría así hasta la muerte del rey. Durante esta última parte, Thorfinn demuestra su obsesión por Askeladd. No solo que al encontrarse con Leif Erikson, quien le pedía volver con su familia, este le rechaza y lo deja atrás, solamente por venganza, sino que luego de la muerte de Askeladd, Thorfinn no para de reclamarle que este no murió por su mano, y luego de esto ataca a Canute por haberlo asesinado. La obsesión que lo había consumido hace ya tanto tiempo y que lo había hecho hacer tantas cosas terribles había terminado. Incluso el propio Askeladd le plantea qué pensaba hacer luego de su muerte, pero Thorfinn simplemente se queda helado. Durante esta parte es difícil empatizar con él, por su actitud tan violenta, pero por momentos como la paliza de Askeladd y su consecuente sentimiento de debilidad e inferioridad nos permite ver que detrás de esa capa de sangre y mugre hay un humano. Thorfinn nunca dejó de tener un gran odio y unas ganas insanas por asesinarlo, mientras que por el otro lado, Askeladd solía tomarlo con mucha menos seriedad, tirando chistes, boludeando, pero también enseñándole todo esto con el objetivo de crear una relación mucho más sana con él. Su relación era extraña, porque a simple vista se podía ver como dos personas que se querían asesinar, pero detrás de eso había una confianza y una protección mutua que con la pérdida de esta, Thorfinn quedó solo. Luego de esto, atravesamos un timeskip de 5 años, aproximadamente. Aquí veríamos a un Thorfinn trabajando como un esclavo en la granja de Ketil, simplemente vacío, siendo capaz de soportar abusos de autoridad o injusticias porque para él ya nada tenía sentido. Ahora las pesadillas no eran relacionadas con su padre, sino con todas las muertes que él había causado. Con la llegada de Einar son llamados por unos guardias, simplemente para torturarlos. Mientras que Einar se resiste, Thorfinn no, ya que según él, nada bueno le había pasado en su vida. Snake, el capitán de los guardias de la granja, realiza un ataque mortal y Thorfinn se defiende, demostrando así que él todavía quiere vivir. Su relación con Einar empieza mal, no solo por su disparidad de personalidades, sino que este último intentó asesinarlo, luego de enterarse que él fue vikingo, siendo que estos asesinaron a su familia. Pero conforme avanza la serie, su relación pasa a ser cada vez más amistosa. Luego de haber trabajado arduamente y conseguir sembrar las semillas, estas son destruidas por otros sirvientes. Einar quiere confrontarlos, pero un Thorfinn sumamente apaciguado es quien lo calma. Sin embargo, a la hora de encontrarse, quien inicia la pelea es él mismo, librando momentáneamente toda la frustración e ira que tenía. Al ser noqueado, tiene la misma pesadilla de siempre, encontrándose con su padre, quien ahora en vez de apoyarlo, lo recriminaba por todas las vidas que había arrebatado. También se encuentra con Askeladd, el cual le muestra el mundo en el que él estuvo viviendo tanto tiempo.
A Thorfinn se lo puede ver verdaderamente arrepentido de todo el daño que causó y es ayudado por Askeladd a entender que todavía tiene que convertirse en un verdadero guerrero, un concepto que ya se había nombrado por parte de su padre. Al despertarse e irse junto a Einar, ellos deciden renacer y evitar todo tipo de violencia. Thorfinn en este arco sufre las consecuencias de haber vivido en un mundo de violencia y odio, perdiendo todo tipo de humanidad e intentando recuperarla. Pero a su vez, vemos como él también le tiene miedo a volver a ser aquel monstruo y por eso mismo reprime esas emociones. Y todo esto tampoco podría haberse dado sin la ayuda de Einar, quien no solo lo apoyó a cambiar, sino que fue el primero en perdonar su pasado y aceptar su nuevo yo. Cada vez su círculo empezaría a expandirse más, incluyendo a Snake como un nuevo compañero, o Sverkel, un anciano el cual respetaba mucho. Luego de que el esposo de Arnheid escapara, Thorfinn para defenderlo tiene que luchar contra Snake. Durante esta pelea él se plantea si romper su voto de no violencia o no, si este hecho justificaba faltar a su palabra, pero al fin decide por luchar. Este, al igual que Einar, son capturados. Thorfinn llega a la conclusión que la violencia es la última opción, pero él quiere convertirse en aquel que siempre toma la primera. Luego de esto se desata el conflicto entre Ketil y Canute, aprovechando todo el grupo para intentar huir con una Arnheid moribunda. ¡Alto ahí! ¡Sí, tú! ¡Mi pana! Desgraciadamente, ella muere y los hermanos prometen crear Vinland. A pesar de poder huir, nuestro protagonista decide por finalizar definitivamente este conflicto, charlando con Canute. Al llegar, los soldados daneses se burlan de él por ser un esclavo y lo empiezan a golpear. Él les propone un reto, soportar 100 de sus golpes y lo dejarían pasar. Sin miedo empiezan a darle una y otra vez, hasta darse cuenta que él es un verdadero guerrero. Acá tendría una de las conversaciones más interesantes de todo el manga. Canute y Thorfinn presentan el mismo objetivo. Sin embargo, aquel joven tranquilo se había convertido en un rey despiadado, dispuesto a aniquilar cuantas vidas sean necesarias para crear su cielo en la tierra. Incluso llegó a amenazar a Thorfinn. Sin embargo, él responde diciendo que huirá, sorprendiendo a todos. Si Canute utilizaba un método el cual él no aceptaba, simplemente debería escapar tan lejos que su autoridad ya no pueda llegar, terminando así con la guerra y con uno de los mejores arcos del manga. Thorfinn, en esta última parte, lo podemos ver reflexionar sobre el concepto de qué significa ser el verdadero guerrero, y si la violencia verdaderamente estaba justificada. Todo esto con el fin de crear un país donde personas como Arnheid, quien perdió a todos sus seres queridos, tengan una motivación para vivir, donde todas sus víctimas puedan descansar en paz y donde sus habitantes no tengan que preocuparse por matar y morir. Las palabras que su padre tantas veces le repitió por fin se hacían realidad. Thorfinn no buscaría odiar a Canute por todo el daño que causó, ni tampoco vengarse de aquellos que lo hirieron, ya que como él dijo, nadie tiene enemigos. Con esta mentalidad se convierte en aquella persona que su padre tanto quiso ser, una persona que evita el conflicto pero que a su vez cuida de los demás. Luego de este arco, Thorfinn volvería a su pueblo para reencontrarse con su familia. Su madre lo reconoce al instante y él le pide perdón por abandonarla en una escena hermosa. Sin embargo, con la hermana es algo bastante diferente. Aquí conocería a Sigurd, hijo de Halfdan, el hombre más poderoso de Islandia y con quien tendría que hacer un trato para financiar su expedición. Y también conoce a Gudrid, una mujer con el sueño de viajar por el mundo, pero por ser mujer debe casarse con Sigurd. Halfdan le propone un reto, vender cuernos de narval y así formar su fortuna. Antes de partir se encontrarían con Gudrid, quien luego de apuñalar en la pierna a su esposo, huyó. A pesar de que previamente Leif le recalcó varias veces que no podría zarpar, es Thorfinn quien le da esa libertad, a pesar de que esto implique tener que huir de Sigurd. Su relación con ella sería bastante linda, protegiéndose y ambos apoyándose en momentos difíciles. En una de sus primeras paradas se encuentran con un pueblo devastado por vikingos y a un bebé llamado Carly. Nadie quería adoptarlo por miedo a la destrucción que tendría criar al último sobreviviente de un pueblo. Luego de esto, Thorfinn tiene una charla con Gudrid. Él plantea que en esta sociedad la paz se consigue a través de la violencia, de muerte y venganza, y todo aquel que salga de esto es marginado. Ambos coincidieron que esto no es una paz verdadera. Todo este arco del mar Báltico va a ser bastante tranquilo. El comienzo con un tono mucho más de comedia, pero sin dejar esas reflexiones tan serias sobre cómo está construida esa falsa paz en la que viven. Luego de esto arribaron a una isla en la que se encontraron a una diestra cazadora, Hild. Ella cuenta cómo su familia fue asesinada por un joven vikingo comandado por Askeladd. Por eso mismo se desata un conflicto. Hild obliga a Thorfinn a pelear contra ella o si no todos morirán por un veneno. Él reconoce haber asesinado a su padre y a muchos otros más, pero se niega a morir porque su vida ya no es solo suya. A Hild le chupa un huevo y empieza a cazarlo, demostrando una clara ventaja.
el Thorfinn vacío de la granja hubiese dejado que lo maten. Sin embargo, el cual tiene un sueño que cumplir, no solo por él y sus amigos, sino por todo aquel que lo necesite, no puede dejarse matar. Hild, teniéndolo a quemarropa, falla su disparo por las antiguas palabras de su padre, y Thorfinn le cuenta sobre la creación de Vinland. Ella los acompaña para vigilarlo y asesinarlo en caso de que se desviase de ese objetivo tan altruista. Su relación sería más que todo parecida a la que él tuvo con Askeladd, siendo bastante dura, pero desenvolviéndose de a poco. A pesar de ser corta esta parte, es interesante, ya que no solo vemos las consecuencias del pasado del prota, sino que estamos viendo una versión similar a él, alguien hundido en esa venganza y odio que continúa con el ciclo. Pero sabiendo lo que es estar en un mundo donde todos son tus enemigos, Thorfinn quiere salvarla de convertirse en una asesina. Luego de esto, él tendría que recuperarse de sus heridas, y ambos hermanos se enojarían con el otro por sacrificar su vida tan fácilmente, demostrando la relación hermosa que tienen. Llegada la primavera, en la mitad de un comercio es encontrado por soldados de Thorkel y es llevado ante él y Floki. Ambos le cuentan que los Jomsviking perdieron a su líder y están en búsqueda de otro, siendo él una de las mejores opciones. Thorfinn lo niega rotundamente y a pesar de esto, varios soldados son enviados para asesinarlo, teniendo que huir junto con Hild. Al encontrarse con estos soldados atacando a inocentes, Thorfinn decide enfrentarlos sin matarlos. Todos ellos revelan estar de su lado, apoyándolo a él como el próximo líder. Thorfinn no oculta su disconformidad y enojo ante la situación, pero ellos aún así intentan convencerlo, diciendo que él es un lobo y no puede convivir con las ovejas. También capturan a uno de sus antiguos compañeros, para que éste admitiese que fueron contratados por Floki para matar a Thors. Thorfinn por un momento fue sucumbido por la ira. Hild no tardó en avisarle que si él buscaba venganza por su padre, ella misma le iba a disparar. Y sentado, se pregunta si puede ser una mejor persona, o más bien si puede convertirse en una persona fuerte. A pesar de sus insistencias, Thorfinn recalca que no planea seguir el mismo camino que Canute. Una batalla entre sus aliados y los soldados de Thorkel se empieza a dar, por lo que ellos huyen. Thorfinn es perseguido por un puto random con una lanza, el cual no importa cuántas veces lo ataque, Thorfinn nunca responde, así que termina huyendo. Él se reencuentra con el hijo adoptivo de Leif, quien le dice que capturaron a todo el grupo. Así es como se ve involucrado en el asedio a Jomsborg, para salvar a Gudrid, ya que el resto había escapado. Infiltrándose y con el apoyo de Baldur, el otro candidato a líder que tampoco quiere luchar, la encuentra. De repente entra Floki y Thorfinn no puede evitar explotar al verlo. Al alzar su espada para matarlo, es Baldur quien se interpone, ya que al igual que Thorfinn, él quiere terminar con este ciclo y lo termina calmando. Cada vez la situación se iría más a la mierda, haciendo que se reencuentre con el putísimo random de la lanza otra vez. Thorfinn intenta razonar con él, sin embargo no funciona, por lo que aprendiendo de Askeladd, él lo provoca y de la misma manera que fue cagado a piñas, lo caga a piñas. A la mañana siguiente, la batalla ya había acabado, saliendo ellos victoriosos y Thorfinn siendo coronado como el líder. Su única orden fue la completa disolución de los Jomsviking. Luego de esto, visita la tumba de su padre para llorar su muerte y reafirmar su tan difícil camino. Thorkel intenta incitarlo a pelear, sin embargo es Gudrid quien lo defiende, quejándose de toda esa violencia sin sentido que solo dejaba muerte y destrucción, siendo capaz de calmar a la bestia. A diferencia de los otros arcos, Thorfinn no tiene un cambio tan abrupto, pero sí que podemos ver cómo se esfuerza y cómo le cuesta cada decisión que toma para no matar a nadie. Constantemente las situaciones lo incitan a usar la violencia, pero luego de todo lo que atravesó, él no se permite flaquear, por mucho que le cueste y por mucho que le duela. Él no puede defraudar a su padre, ni a Hild, ni a él mismo. Pasaría un año en el que lograron cumplir su objetivo y volver a casa. Luego de celebrar la boda entre Gudrid y Thorfinn, se dispondrían a planificar su llegada a Vinland y recolectar personas que se unan a su embarcación. Thorfinn busca crear una paz a través de la necesidad y no de la coacción, donde las personas no se ataquen ya que todos se necesitan entre sí para vivir. De aquí en adelante las cosas serán mucho más tranquilas. Al poco tiempo de partir se detienen para despedirse con Leif, quien al estar tan viejo no puede ir. Este panel es una banda, Thorfinn reconociendo a Eriksson y a Askeladd como uno de sus padres, y Leif llamándolo hijo. Simplemente cine. Thorfinn sigue soñando con la misma pesadilla, pero cada vez más cerca de la superficie. Durante el viaje tuvieron un par de inconvenientes, como temer la existencia del Kraken o que el mundo termine, pero nada más allá de eso. Al llegar a tierra, tendrán que encontrar Vinland en todos estos nuevos páramos. Habiendo elegido el lugar, Thorfinn busca aliarse con los nativos desde un comienzo, y junto con Einar por fin cumplen su palabra y fundan el primer pueblo llamado Arnheid. Hasta acá voy a llegar porque la trama de este arco todavía se está desenvolviendo. Para no alargarla más, Thorfinn me parece un personajazo con toda la regla. Empezando por una idealización a la guerra, pasando a convertirse en un asesino por la muerte de su padre, cegado por la venganza, no puede aceptar la ayuda de Leif o la relación que Askeladd quiere construir.
y luego de perderlo, cómo todo ese odio lo dejó vacío y sin ganas de vivir. Pero con el apoyo de su hermano, Einar fue capaz de darse cuenta que personas como él merecen una segunda oportunidad. Y en el mismo arco se plantea cuál es el límite de la bondad, no matar o no herir, buscando un balance que le permita seguir viviendo, llegando a la misma conclusión que su padre: nadie merece ser lastimado, contrastando tanto con su amigo, el cual utiliza la muerte y la guerra que tanto odia como su herramienta. De aquí en adelante, el planteamiento de Vinland y todo el camino para conseguirlo tampoco se queda atrás. Cada decisión pesa, y generalmente es la más difícil de tomar. Ignorar sus propios sentimientos de odio que tiene guardados por ver esa tierra hacerse realidad le permite continuar. Él sufre y mucho, pero gracias al apoyo de cada personaje, él puede continuar y seguir adelante y cumplir su sueño: tener una familia, vivir en paz y recibir el perdón de sus víctimas. Si te gustó, dale a like y te prometo que no voy a subir videos tan largos. Déjame qué otro personaje podría ser en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá. Bye.